1984, por George Orwell, parte 43. Pero es cuestión de 6 meses, 1 año o quizás 5. Le temo a la muerte. Tú eres joven y por eso mismo quizá le temas a la muerte más que yo. Naturalmente, haremos todo lo posible por evitarla, lo más que podamos. Pero la diferencia es insignificante. Mientras que los seres humanos sigan siendo humanos, la muerte y la vida viene siendo lo mismo. Tonterías. ¿Qué prefieres? ¿Dormir conmigo o con un esqueleto? ¿No disfrutas de estar vivo? ¿No te gusta sentir? Esto soy yo, esto es mi mano, esto es mi pierna, soy real, soy sólida, estoy viva. ¿No te gusta? Ella se dio la vuelta y apretó su pecho contra él. Podía sentir sus senos maduros pero firmes a través de su mono. Su cuerpo parecía traspasar su juventud y vigor hacia él. Sí, me gusta, dijo Winston. No hablemos más de la muerte. Y ahora escucha, querido. Tenemos que fijar la próxima cita. Si te parece bien, podemos volver a aquel sitio en el bosque. Ya hace mucho tiempo que fuimos. Basta con que vayas por un camino distinto. Lo tengo todo preparado. Tomas el tren, pero lo mejor será que te lo dibuje. Aquí. Y tan práctica como siempre, amasó primero un cuadrito de polvo y con una ramita de un nido de palomas empezó a dibujar un mapa sobre el suelo. Capítulo 4. Winston examinó la pequeña habitación en la tienda del señor Carrington junto a la ventana. La enorme cama estaba preparada con viejas mantas y una colcha raquítica. El antiguo reloj en cuya esfera se marcaban las 12 horas seguía con su tic-tac sobre la repisa de la chimenea. En un rincón sobre la mesita el pisapapeles de cristal que había comprado en su visita anterior brillaba suavemente en la semioscuridad. En el hogar de la chimenea había una desvencijada estufa de petróleo, una sartén y 2 copas. Todo ello proporcionado por el señor Carrington. Winston puso un poco de agua a hervir. Había traído un sobre lleno de café de la Victoria y algunas pastillas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las 7:20. Pero en realidad eran las 19:20. Julia llegaría a las 19:30. El corazón de Winston le decía que todo esto era una locura. Sí, una locura consciente y suicida. De todos los crímenes que un miembro del partido podía cometer, este era el de más imposible ocultación. La idea había flotado en su cabeza en forma de una visión del pisapapeles, de cristal reflejado en la brillante superficie de la mesita. Como él lo había previsto, el señor Carrington no puso ninguna dificultad para alquilarle la habitación. Se alegraba, por lo visto, de los dólares que aquello le proporcionaría. Tampoco parecía ofenderse ni inclinado a hacer preguntas indiscretas al quedar bien claro que Winston deseaba la habitación para un asunto amoroso. Al contrario, se mantenía siempre a una discreta distancia y con un aire tan delicado que daba la impresión de haber hecho invisible en parte. Decía que la intimidad era una cosa de valor inapreciable, que todo el mundo necesitaba un sitio donde poder estar solo de vez en cuando. Y una vez que lo hubiera logrado, era de elemental cortesía
en cualquier otra persona que conociera este refugio, no contárselo a nadie. Y para subrayar en la práctica su teoría, casi desaparecía, añadiendo que la casa tenía 2 entradas, una de las cuales daba al patio trasero que tenía una salida a un callejón. Alguien cantaba bajo la ventana. Winston se asomó por detrás de los visillos. El sol de junio estaba aún muy alto y en el patio central una monstruosa mujer sólida como una columna nómada, con antebrazos de un color moreno rojizo y un delantal atado a la cintura, iba y venía continuamente desde el barreño donde tenía la ropa lavada hasta el fregadero, colgando cada vez unos pañitos cuadrados que Winston reconoció como pañales. Cuando la boca de la mujer no estaba impedida por pinzas para atender, cantaba con poderosa voz de contralto. Era solo una ilusión sin esperanza que pasó como un día de abril. Pero aquella mirada, aquella palabra y los ensueños que despertaron me robaron el corazón. Esta canción obsesionaba a Londres desde hacía muchas semanas. Era una de las producciones de una subsección del Departamento de Música con destino a los proles. La letra de estas canciones se componía sin intervención humana en absoluto, valiéndose de un instrumento llamado versificador. Pero la mujer la cantaba con tan buen oído que el horrible sonsonete se había convertido en unos sonidos casi agradables. Winston oía la voz de la mujer, el ruido de sus zapatos sobre el empedrado del patio, los gritos de los niños en la calle y a cierta distancia, muy débilmente, el zumbido del tráfico. Y sin embargo, su habitación parecía impresionantemente silenciosa, gracias a la ausencia de telepantalla. qué locura!», pensó Winston. Era inconcebible que Julia y él pudieran frecuentar este sitio más de una semana sin que los casara. Pero la tentación de disponer de un escondite verdaderamente suyo bajo techo y en un sitio bastante cercano al lugar de trabajo había sido demasiado fuerte para él. Durante algún tiempo, después de su visita al campanario, les había sido por completo imposible arreglar ninguna cita. Las horas de trabajo habían aumentado implacablemente en preparación de la Semana del Odio. Faltaba todavía más de un mes, pero los enormes y complejos preparativos cargaban de trabajo a todos los miembros del partido. Por fin, ambos pudieron tener la misma tarde libre. Estaban ya de acuerdo en volver a verse en el claro del bosque. La tarde anterior se cruzaron en la calle. Como de costumbre, Winston no miró directamente a Julia y ambos se sumaron a una masa de gente que empujaba en determinada dirección. Winston se fue acercando a ella. Mirándola con el rabillo del ojo, notó enseguida que estaba más pálida que de costumbre. «Lo de mañana es imposible», murmuró Julia en cuanto creyó prudente poder hablar. «¿Qué? Que mañana no podré ir». La primera reacción de Winston fue de violenta irritación. Durante el mes que la había conocido, la naturaleza de su deseo por ella había cambiado. Al principio había habido muy poca sensualidad real. Su primer encuentro amoroso había sido un acto de voluntad, pero después de la segunda vez había sido distinto. El olor de su pelo, el sabor de su boca
El tacto de su piel parecía habérsele metido dentro